Son las 2:12 de la tarde, amigas y amigos, y es un día en el cual los próximos días, las próximas horas en los cuales la agenda política va a copar todos los espacios informativos y así ustedes van a tener información de primera mano en todo Unión Radio. Por eso queremos darle la bienvenida hasta ahora al profesor José Domingo Mujica, coordinador de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. No, buenas tardes a ti por la invitación. Gracias siempre por atendernos, profesor. Hoy se debía cumplir con la jornada de instalación de las mesas. Le preguntamos, ¿qué reporte tiene? Bueno, mira, digamos que en líneas generales el proceso, digamos, se cumplió en una alta proporción. Sin embargo, no hubo tropiezos en varios centros de votación debido a que los responsables de las mesas, el coordinador del centro, etcétera, impidieron la entrada de testigos y de observadores. Uh-huh. Le pusieron trabas, algunos tuvieron entonces un proceso allí de discusión. A una buena parte de ellos después al final los dejaron entrar, pero hubo ese percance en muchos sitios. ¿Dónde? ¿Tiene un reporte en cuántos centros hubo? Podríamos decirle en varios sitios, en el estado Sucre, en Yaracuy, que donde hubo también algo incluso que ahora te voy a comentar, distinto a los observadores, en Lara también, y en Mérida, entre los que, digamos, hice un recorrido de nuestros coordinadores del interior. Es posible que en otros también haya habido, pero en esto concretamente puedo dar fe de que existieron esas limitaciones. Eso tiene que ver con que los... ¿A qué se deben, profesor? ¿A qué se debe eso? Bueno, eso es lo que voy a decir, que o los funcionarios no están debidamente entrenados, no conocen la norma, o lo hacen para entorpecer a conciencia. Hay un fenómeno también que se presentó bastante peculiar, también en estos sitios donde te estoy hablando, que fue que se aparecieron miembros de mesa y los funcionarios que iban a hacer la entrega de las máquinas y los otros enseres para la elección, que a horas muy tempranas de la mañana, en la madrugada de hecho, y cuando llegaron los testigos de los partidos y los observadores, etcétera, habían instalado ya la mesa. Y eso incluso llegaron a dar como justificación a que no les dejaran entrar. Es un fenómeno bastante, digamos, inesperado. No entendemos cuál es el fin de una operación como esa, pero se dio en varios sitios. Después hubo en algunos puntos singulares, como en el Tigre, por ejemplo, hubo impedimentos para la instalación porque hubo problemas de electricidad, se cortó, no hubo corriente y estuvieron hasta largas horas esperando hacerlo. En fin, no tuve ni siquiera la información final de si ya lo habían logrado. Pero en fin, hubo desde las 8 de la mañana ya hasta la 1 de la tarde, por eso estaban todavía sin tener electricidad y por eso no podían cumplir con el proceso de instalación. Profesor, sí, le preguntamos, conversamos con el profesor José Domingo Mujica, coordinador de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación. ¿Cuál fue la irregularidad o la presunta irregularidad que más se repitió de las que nos está contando? Bueno, esa de impedir la entrada de testigos y observadores. Esa fue la más extendida. Ahí hubo también una singularidad que se dio en Mérida, que es bastante extraña, y en Yaracuy, que es que después que transcurrió el proceso de instalación, retuvieron a la gente dentro del centro y no lo dejaban salir. Uh-huh. Entonces, algunos coordinadores nuestros, por ejemplo, tuvieron que llamar a la ORE del regional para que intervinieran, porque ¿qué cosa era eso? O sea, por la fuerza los tuvieron retenidos dentro del centro.
Profesor, Algo y fíjese, extrañísimo también, porque no se entiende cuál es el fin de semejante operación. cuando usted nos dice que se encontraron en algunos casos que los miembros de mesa llegaron muy temprano, cuando llegaron testigos y observadores, ya la mesa estaba instalada. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Bueno, eso siempre tiene cosas abre camino para irregularidades, como por ejemplo para colocar, eh, no sé, alguna, eh, digamos, tienen en su mano la máquina y la sacan de las cajas, etcétera, sin que haya nadie que sea testigo de las cosas que se están haciendo allí. No veo qué otra gran cosa pueden hacer, porque por ejemplo, para la decisión de cuáles son los miembros de mesa, eso solamente se puede hacer el domingo, Claro. cuando es ahí el momento en que eso tiene que suceder. Entonces, bueno, pero en fin, hay algún, no sé si siguiendo un lineamiento partidario o ignorancia del coordinador del centro, o en fin, o arbitrariedad, que simplemente algunos se empeñan en imponer en la mesa en los centros donde tienen autoridad. Profesor Mujica, cuando habla de fallas, es decir, de esta arbitrariedad, o presumimos de funcionarios, ¿se refiere al Sí. Consejo Nacional Electoral? No al Consejo Nacional Electoral exactamente, yo ahí lo que hago más bien es un llamado para que se haga utilizando los medios de comunicación, etcétera, las autoridades del Consejo Nacional Electoral, a que den una clara indicación a los responsables de la logística, etcétera, en el centro, para que respeten las normas que están establecidas, entre otras cosas, que tienen que dejar entrar a los testigos y a los miembros de mesa y a los observadores sin ponerle impedimentos. Ok. Profesor, Sí. le preguntamos también sobre esto. Nos hablaba de fallas eléctricas en El Tigre, en el Sí, estado Anzoátegui. ¿Tiene sí. conocimiento de otras zonas del país? No sé de otras zonas que haya sucedido. Bueno, de cierta manera, bueno, llama la atención de que haya sucedido, porque eran unas horas en donde por lo visto, por lo regular, no hay cortes de corriente. Pero eso parecía que tenían ya un largo tiempo sin corriente y bueno, demoró en restablecerse. ¿Cuánto el equipo, cuántas personas logró finalmente desplegar la red de observación La red, electoral? bueno, nos autorizaron al final 600 observadores. Nosotros aspirábamos por lo menos a 100 más, pero no pudimos convencer al CNE de que nos otorgara con razones, digamos, que pusimos para solicitar eso, como fue la proliferación de nuevos centros. Y el número de observadores por lo regular se ha dado con respecto al número de centros que hay en cada estado. El número de observadores es el 5%, ha sido históricamente el 5% del número de centros que hay en cada estado. Y con la proliferación de nuevos centros, esperábamos que eso llegara a pasar a de los 700 observadores. Pero en Claro. fin, eso, digamos, nos permite hacer una observación. ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar Ya. estos 600 No- observadores que Nosotros estamos finalmente? prácticamente en todos los municipios del país. Tenemos una distribución que cubre a todos los municipios del país. ¿Y qué van a Este, hacer cuando usted habla de 600 observadores de la red de bueno, observación nosotros, electoral? ¿Qué van a hacer, por ejemplo, mañana? ¿Qué van a hacer el domingo? ¿Qué van a hacer el lunes? bueno, vamos a hacer fundamentalmente el domingo. Mañana nosotros vamos a tratar de hacer los contactos con las autoridades regionales del CNE para evitar que existan los altercados que se dieron en esta, por ejemplo, que aquí hubo amagos ya. Esperamos que eso lo podamos superar y que no tengamos el inconveniente, como nos ha sucedido en otras elecciones, que incluso hubo hasta observadores detenidos y tuvimos entonces que intervenir ante la República, etcétera, Claro. todo eso. De resto, bueno, nosotros haremos un seguimiento lo más detallado posible del proceso y un levantamiento de violaciones a la norma, si es que existen, y si no, bueno, reportamos pues la normalidad en que se realizaron las elecciones en los centros donde todo funcionó bien.
Profesor, le preguntamos también porque hay cosas que la gente empieza a circular, sobre todo en los grupos de WhatsApp, que son un mecanismo Sí, de comunicación muy importante en nuestro sí, de la país. gente. Que la Sí. gente, bueno, circula de todo, lo sabemos. Le preguntamos en primer lugar si las máquinas captahuellas deben quedar conectadas desde hoy, que lo reportaba una persona que está destacada en Chacao. Bueno, mira, lo que pasa es que las máquinas esas tienen conexión inmediata, esa y también la de transmisión, etcétera, pero ellos tienen un procedimiento que les bloquea su funcionamiento hasta que lo activan los miembros de mesa, el presidente de mesa fundamentalmente. Entonces, eso en realidad no es ninguna violación y no implica ningún riesgo, pues. Es decir, por esta parte nadie tiene que tener ninguna No aprehensión. tiene que tener aprehensión con respecto a Le eso. preguntamos también, profesor, si tiene información sobre si se va a poder ingresar a los centros en chores, si se va a poder No, ingresar o bueno, no con cachucha. de eso no hay norma escrita, pero no es raro que más de uno de los que funge allí como directivos de la unidad de votación, bueno, se empeñen en no dejar pasar a la gente porque tiene bermudas o cosas por el estilo. Y más bien recomendaríamos a la gente que no corre ese riesgo porque, bueno, arbitrarios hay donde uno menos se los espera. Seguro, es decir, va a quedar a la discrecionalidad del funcionario Exactamente, de turno. del funcionario del. ¿Qué pasa con el tapabocas? Que sobre esto No, también ha no, habido eso especulación. eso es simplemente un rumor que corrió y que no hay nada que exista donde haya aparecido ninguna norma del CNE con respecto a que la gente tenga que llevar tapabocas. Perfecto. Ahora, profe, le preguntamos también, conversamos con el profesor José Domingo Mujica, le preguntamos sobre lo que debe ocurrir en los centros el día de mañana y lo que debe ocurrir en los centros el domingo, a partir de qué hora, Sí, porque en algunos casos hay mucha desinformación. sí. Mañana no tiene que suceder nada. Los centros están totalmente cerrados, están bajo la vigilancia del Plan República y allí no va a haber ninguna actividad en los sitios donde están colocadas las máquinas de votación. Están resguardadas. El domingo la operación, la actividad en los centros en realidad debe comenzar los responsables para activarlos, tanto los miembros de mesa como también los testigos y los observadores, deben llegar aproximadamente a partir de las 6 de la mañana, aunque la apertura del centro está prevista, la apertura a los votantes está prevista a partir de las 8 de la mañana. Entonces, bueno, tienen tiempo, digamos, de ordenar las cosas, ver que todo esté listo para recibir a la gente y eso va a suceder el domingo a primera hora. Perfecto, deben estar desde las 6 de la mañana para que abran las mesas, el centro a las 8 de la Para mañana. que a las ¿sí? 8 están preparados para recibir los votantes. Están, perfecto. ¿Hay algún caso en el que se le puede impedir a alguien el ejercicio del voto? Mira, si es una persona que tiene su cédula laminada, vencida o no, si figura digamos, entre los votantes que corresponden a ese centro, etcétera, no hay manera de impedirle, ni siquiera si su huella dactilar, como sucede a veces con gente por el tipo de trabajo que hace o por su edad, no es, digamos, la máquina no lo lee. Ese caso incluso no le elimina el derecho a votar. Ok, incluso ni siquiera en esas Ni circunstancias. siquiera en esas circunstancias. ¿Ante qué? Y se lo preguntamos en su caso, además como coordinador de la red de observación electoral, profe, ¿a qué debe estar atento el elector? ¿A qué debe estar atenta Bueno, la electora? La preocupación central del elector debe ser que le respeten su voto secreto. Ajá, Que nadie ¿por qué lo dice? acompañe. Bueno, porque hay un uso abusivo de una norma que se permite para gente que tiene limitaciones físicas, como que es el voto acompañado, o gente de mucha edad, o gente que tiene extremidades que le faltan, o en fin, ese tipo de cosas. Y entonces algunos delincuentes electorales se dedican a forzar a gente a que acepte su compañía hasta el sitio de votación para ver de qué manera vota, para imponerle de qué manera vota. Entonces es una cosa donde la gente debe empinarse y hacer respetar su derecho al voto. ¿A quién se le puede reportar esto? ¿A quién se le Eso reporta se esta reporta irregularidad? a los miembros de mesa, y ahí están los testigos para que intervengan también, porque eso es una grosera violación de la norma, que no
que no debe permitirse, que no debe suceder. Profesor Mujica, extender el proceso, ¿en qué caso se justificaría? Aunque hemos visto que en otros procesos mire, se ha extendido cuando no hay electores. Es muy difícil saber en qué casos se ha recurrido en el pasado a argumentaciones por demás oscuras para que el proceso se extienda. Ahí la alteración fundamental es que los que tienen autoridad en la mesa en algún grado, el coordinador del centro, a veces algunos funcionarios del Plan República se empeñan en, por ejemplo, no dejar cerrar la mesa a la hora establecida, aunque no haya nadie en cola. Entonces, ese tipo de cosas también, incluso empieza un forcejeo para que eso se mantenga abierto, y a veces entonces viene una orden sobrevenida del CNE tardía, muchas veces sin ninguna explicación, que espero que esta vez no suceda, alargando el proceso 2 o 3 horas. Esa es la historia de eso. Eso lo conocemos nosotros estamos desde el 2006 haciendo observación, y siempre ese es un escollo que aparece en el momento del cierre de la mesa. ¿Qué hacen qué van a hacer con la veeduría? Es decir, ¿qué debe pelear la electora o el elector o la sociedad organizada? Bueno, el derecho de la veeduría es hacer una evaluación que hace pública, una evaluación independiente de la manera como se celebró el proceso. El respeto a la norma, el respeto a los resultados, etcétera. Esa es, digamos, lo que hay de obligación en la parte donde a nosotros nos corresponde simplemente observar y reportar. Y al final hacemos un informe, primero un informe preliminar muy rápido, y luego haremos un informe a las 24 horas o a las 30 horas, el informe final sobre nuestra observación. ¿El informe de la red va a ser público? Va a ser público, claro. ¿Cuándo esperan presentarlo por las cuentas que usted está sacando? ¿Lo sacarían el lunes o martes? No, nosotros el mismo día hacemos un informe preliminar, y después el lunes en general tenemos el informe final. Perfecto. Profesor, ¿alguna irregularidad? ¿Cómo se ponen las personas en contacto con ustedes? Bueno, lo que pasa es que nosotros no estamos haciendo, digamos, de respuesta. No, pero si alguien quiere reportar, siquiera para que quede el registro de lo que ocurrió. Bueno, pueden utilizar, por ejemplo, el acceso a nuestras páginas y allí colocar denuncias. Nosotros, la denuncia se va a venir allí, que los ciudadanos pueden utilizar, es por un sistema, una organización que se llama Guachimán, que tiene previsto recibir las denuncias de los ciudadanos. Perfecto. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ti. Gracias a usted por acompañarnos siempre. Bueno, un abrazo, que esté muy bien. Para usted, profesor, gracias. 2:30.